seguir leyendo los otros versos, pero si ustedes siguen leyendo en ese mismo capítulo del libro de Mateo, van a encontrar que Cristo hace ahí una similitud y menciona también algunos mandamientos. Entonces son mandamientos o preceptos rituales impuestos por los fariseos, no en la Biblia. En la agenda de este día vamos a ver, muchísimas gracias, vamos a ver estos puntos, que son puntos claves. La alimentación original del hombre, esta es la agenda que vamos a desarrollar. Número 2, el hombre en el huerto del Edén. Punto número 3, el árbol de la vida. Punto número 4, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque en algunas ocasiones puede causar esto confusión. El árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. La alimentación original del hombre. Y último punto, la alimentación del hombre a través del tiempo. Mire, son puntos que si yo doy todos los detalles, no terminaríamos hoy. De hecho, este tema tiene una continuación que es la alimentación ideal, o sea, en detalle. Pero en este tema solamente vamos a tocar estos puntos. Ahora, ¿cómo Dios quiere? La primera pregunta, porque ustedes ven que ahí están los versos bíblicos que hablan de la alimentación original del hombre. Ahí están todos los versos. Ustedes pueden hacer una captura de pantalla o pueden tirar una foto como ustedes gusten, pero vamos a hacerlo ya. ¿Cómo Dios quiere que tú le presentes tu cuerpo? Como bien leyó Ivonne en la lectura bíblica, dice que Dios quiere, Romanos 12:1, que por la misericordia de Dios, escuchen bien cómo habla el apóstol, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, esto es una imposición básicamente que el apóstol le está diciendo, pero no se queda ahí, dice santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, que lo que Dios desea, lo que Dios espera de nosotros, es que nosotros presentemos nuestro cuerpo, como él dice ahí, en sacrificio vivo, santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, el culto que Dios acepta es un culto que realmente presente a Dios nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y agradable. Ahora, para Dios, ¿qué era lo que Dios ¿qué fue lo que Dios le presentó al hombre cuando lo creó? ¿Cuál fue, en otras palabras, el plan original de Dios? ¿Dónde? En el jardín del Edén. Porque ahí es que tenemos que extrapolar. Ahora, hay una cosa importante que yo siempre le planteo a algunos amigos, que cuando vamos a algún sitio me dicen, ¿y por qué tú no comes esto? ¿Por qué tú no comes esto? Y me dicen, ¿es por la religión? Digo yo, mira, óigame la respuesta que yo siempre de verdad le doy a todos los amigos míos, incluso a muchos médicos. Le digo, mira, ¿tú crees que este cuerpo que tú tienes, el que yo tengo, el que tiene tu madre, tu padre, fue dado por Dios? Ah, sí, claro, yo soy creyente, yo no soy evolucionista, yo creo firmemente que Dios es creador. ¿Tú crees en la Biblia? Sí, también creo en la Biblia. Entonces yo le digo, quien diseñó tu cuerpo, en el primer capítulo de la Biblia, en Génesis capítulo 1, en el verso 29, nos menciona cuál es la dieta ideal. Ahora, hay una cosa, un punto importante, amigos y hermanos. Si Dios recomendó esa dieta al hombre y tenía todo, porque cuando Dios creó, si ustedes leen el primer capítulo de Génesis y el segundo capítulo, vamos a ver que ahí habla de la creación. Lo que fue hecho del día 1, del día 2, Dios creó a los animales, todos los animales que existen en el día, todos existían en la creación. O sea, no hay ningún animal nuevo, porque Dios es el creador de todo, de todas las criaturas. Ahora, la criatura, un punto importante, seleccionada por Dios como la cumbre de la creación, es el ser humano. Por eso dice que Dios le dijo a Adán, te muestro todo esto para que tú te enseñores sobre los peces del mar, sobre las aves de la tierra y sobre todos los animales. Dios le dio a Adán y a Eva, después que verdad eso a Eva, pero a Adán de manera inicial le dijo que le daba todo eso para que él se enseñoreara. Ahora, como Adán tenía toda la facilidad de ser el amo y el Señor, si la dieta ideal hubiera sido que el hombre comiera animal, pastor, le hubiera dicho, ahí están los animalitos, porque él tenía todo el poder. Sí. Sin embargo, ustedes nunca se han puesto a meditar, pero ven acá, ¿y por qué Dios, si la dieta ideal de Dios fuera, o el complemento ideal fuera, de vez en cuando yo comer esto, comer aquello,
porque Dios no lo presentó ahí. Ahora vamos a ver que en este plan original de Dios no hay incluso parte del reino vegetal. Y ustedes se dirán, ¿y por qué no están incluidas parte del reino vegetal? ¿Por qué no están incluidos? En este tema ustedes lo van a saber. Escuchen esta declaración. Dice Génesis 1:29, ustedes lo conocen. Dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Escuchen esto. Toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que da fruto y que da semilla, os serán para comer. Ustedes están escuchando cuál era el plan original de Dios. Toda planta que da semilla. Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia con toda planta que da semilla? Aquí estamos hablando de las semillas que ustedes conocen. Aquí está hablando del arroz, está hablando del trigo. Cuando la palabra del Señor dice en Génesis capítulo 1, verso 29, continúa diciendo que está todo sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto. Ahí están las frutas que ustedes conocen: el mango, la piña, el melocotón y todo lo demás. Y que da semilla, o sea, fruto, semilla por un lado. Algo que da fruto, pero hay algo también que dan semilla. Ahora ustedes van a decir, ¿cuál es la diferencia? Que el árbol que da semilla son las oleaginosas. Las oleaginosas son, por ejemplo, el maní, el girasol, la soya, porque se llama oleaginosa porque de estos árboles generalmente se utilizan para la extracción de aceites. Ahora, ¿dónde están ahí las verduras? ¿Ustedes se dan cuenta que no están las verduras? ¿Por qué no están? Vamos a seguir ahora leyendo. Génesis 1:30 y verso 31 dice: y a toda bestia de la tierra, escuchen esto, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. ¿Ustedes están escuchando? Entonces, de manera inicial, amigos, todas las verduras estaban hechas para los animales. ¿Lo están leyendo ahí? Toda ave, a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos, todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les ha dado toda planta verde para alimento. ¿Qué ustedes pueden extraer de aquí? Número uno, que todas esas plantaciones que corresponden a la verdura, de manera inicial, no fueron dadas al hombre. ¿Por qué no fueron dadas? Lo vamos a ver también. Y fue así. Y Dios dio todo lo que había hecho. Y como mencionó el pastor al principio de la lección, que leyeron también esos versos, bueno, el lo mencionó, y aquí que era bueno en gran manera, que se repite en el libro de Génesis en diferentes versos. Entonces, estamos claros en este punto. Las verduras fueron hechas para el animal. Ahora, ¿cuál es la realidad hoy en día? Todos los animales comen esto que dice aquí. Dice, y a toda bestia de la tierra. Cuando hablamos de toda bestia de la tierra, ¿ustedes creen que ahí está el león también? Está el león también, porque dice a toda bestia. Ahora, ¿qué era lo que comía el león al principio? Toda planta, dice, que a toda ave de la tierra, a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, le he dado toda planta verde para alimento. Entonces, eso significa que toda la bestia, incluyendo el león, el tigre, el leopardo, lo que comían era que toda planta. Ahora, yo les tengo una buena noticia. En la tierra nueva no será así, mis queridos hermanos. Para la gloria de Dios, ya lo vamos a ver también. Ahora, ¿qué sucede? Miren, esto es importante lo que vamos a ver. Esto es muy importante. Cuando el hombre, por cuestión de tiempo, no vamos a detallar todos los puntos a por menor, pero cuando el hombre cae en pecado, que ya ustedes lo pueden ver, la desobediencia del hombre, en el capítulo 3 del libro de Génesis, solamente les voy a mencionar este verso. Dice la serpiente, Génesis 3:1. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y ya sabemos esta historia. Y le dijo, encontró un momento en que Eva estaba sola y le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, porque recuérdense que en la primera diapositiva yo le puse 2 puntos. Uno que decía el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y el árbol de la vida. Entonces aquí, por eso quise que ustedes le hice ese pequeño aclarando que era un árbol y que era el otro.
dice aquí, el verso 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ahí estaba, dice, del fruto de los árboles, dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ahí estaba incluido el árbol de la vida, pero no estaba incluido el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Estamos claros? Son árboles diferentes. El árbol de la ciencia del bien y del mal era un árbol que podía representar o que representó para ellos una prueba, no una tentación. Ustedes están escuchando, no una prueba, porque la prueba puede ser dada por Dios para fortalecer tu carácter, para aclararte algún punto, pero la tentación no viene de Dios, viene de Satanás. Siempre la tentación viene de Satanás, pero esto fue una prueba. ¿Por qué? Porque, aunque bien ustedes dirán, pero vino de Satanás, pero fue una prueba porque fue algo de fidelidad, desde el punto de vista que eso se estuvo comentando aquí el otro día. El mal estaba, la tendencia, pero no se conocía el mal. Entonces sencillamente fue una pequeña prueba. ¿Y por qué Dios tenía que poner esa prueba? Por lo mismo que comentamos hace 2 semanas en la escuela sabática. Dios dio el libre albedrío, pero en ese libre albedrío le puso esta pequeña prueba. Le dijo: mira, de ese árbol no comeréis de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver aquí. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: no comeréis de él, ni tocaréis, para que no muráis. Si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos por sus ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Pero dice ya sucesivamente que la mujer vio que el árbol era bueno, que era agradable a los ojos, y que eso, comió del árbol, ya es el pueblo de los sabe, y cayó en pecado. Ahora, ¿qué sucede aquí? Aquí vamos ya a la otra parte del verso siguiente. Que cuando el hombre cae entonces en pecado, lamentablemente el hombre tiene que someterse a lo que Dios ya le había, vamos a decirlo así, prometido, porque Dios cumple sus promesas. Y Dios le dijo que el día que de él comiera ciertamente iba a morir. Ahora no murió, como ustedes bien saben, inmediatamente, pero esto tuvo su impacto de manera prácticamente inmediata. En el mismo capítulo 3, no en otro capítulo, en el mismo capítulo 3, donde habla de la desobediencia del hombre, dice que después que ellos cayeron en pecado, dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. ¿De dónde lo sacó? Del huerto del Edén. De ahí mismo, óigame bien, que Dios le había entregado al hombre toda esa maravillosa creación que le había dicho: mira, tú te vas a enseñorear de todo eso, tú vas a comer esto y vas a comer esto, como lo vimos en Génesis capítulo 1, verso 29. De ahí mismo, Dios le dijo: ustedes van para afuera. Lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Por eso ustedes ven en la Biblia que dice que Dios maldijo la tierra también. ¿Y por qué Dios maldijo la tierra? Porque cuando maldice al hombre, por así decirlo, que aquí lo vamos a ver, maldice también la tierra, porque del polvo del hombre fue hecho, del polvo de la tierra fue hecho el hombre. Entonces, si Dios hace el hombre del polvo de la tierra y el hombre ya va a morir, Dios tiene que maldecir también la tierra. Y van a ver ustedes la consecuencia que vino sobre la tierra y sobre toda la creación. Ahí que está lo difícil de entender. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubín y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Ustedes están viendo? No fue del árbol de la vida que Dios le dijo que no lo tocara, fue el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, ¿qué propiedad tenía el árbol de la vida? Si ustedes después desean de manera individual, podemos quitar cualquier duda de este tema. Pero el árbol de la vida, dice el libro de Apocalipsis, también vamos a ver ese verso un poquito más adelante. Dice que este árbol de la vida tenía 12 frutos. Y dice que está incluso, lo vamos a ver. Ese árbol, dice el libro de Apocalipsis, que está en la tierra nueva. Un fruto para cada mes. ¿Ustedes ven? El año tiene 12 meses. Entonces el árbol de la vida tiene un fruto para cada mes. Ahora, ¿qué pasa? Pues cuando el hombre cae en pecado, ya se comienza a degradar. Entonces, por eso que dice que lo sacó, dice, y puso al oriente una parecer que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, porque este árbol de la vida tenía propiedades también, vamos a decirlo así, yo diría que curativas. Tenía propiedades, ahora te dirán, pero el hombre no estaba enfermo. Bueno, le prevenía, por así decirlo.
yo diría cualquier tipo de dolencia que pueda el hombre quizás tener, aunque el hombre era perfecto. Pero realmente, como dice aquí que Dios lo protegió, era porque ese árbol está muy claro. Si Dios protege ese árbol, porque ese árbol ya el hombre iba a morir. O sea, probablemente si quizás, eso es una suposición mía, yo no digo que sea así, pero si dice que Dios lo protegió y que le puso, puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y dice que ese árbol lo tiene para la Nueva Jerusalén. Entonces tenemos que saber que ahí hay propiedades bastante importantes. Aquí vemos un dibujo básicamente de la salida. Ya básicamente ya no vemos la belleza del jardín del Edén, porque dice que todo era bueno en gran manera. Ustedes me perdonan, pero si alguno de ustedes ven después de la caída del hombre que se habla de que era bueno en gran manera, ustedes me buscan ese verso. Pastor, ¿usted lo ha leído después de eso? No se dice. Entonces no fue bueno en gran manera de ahí para allá la existencia de la vida del hombre. Incluso hay un punto que ustedes van a ver de la existencia también de la vida del hombre que se fue acortando. Si ustedes ven incluso la sobrevivencia de Matusalén, que fue el hombre que ha sido el hombre más longevo de la vida, 969 años, ustedes ven que se fue degradando. Incluso Noé era nieto de Matusalén, porque Matusalén engendró a Lamec. Entonces Lamec era padre de Noé. Y Noé vivió 955 años. Y después de ahí ustedes van a ver que la descendencia fue bajando hasta nuestros días. Incluso que el Señor dice ya que más adelante que la vida de los hombres va a ser 120 años. Ahí lo dice un poquito más adelante. ¿Qué pasó tiempo después de la expulsión? Porque estamos hablando y tenemos que tratar en un tiempo también breve de tocar todos estos puntos que ya ofrecimos y vamos a tocar. ¿Qué pasó tiempo después de la expulsión? El mundo se volvió violento. ¿Están escuchando esto? Pensó Dios, debido a la malicia del hombre, en destruir al mundo. Según Génesis, capítulo 6, verso 13 y 17. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. Escuchen, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Verso 17. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Si no, le digo, Dios estaba bastante enojado con la creación. En apenas, óigame la diferencia del capítulo 1, donde todo era bueno en gran manera, aquí del capítulo 6, el mismo Dios dice, pensó Dios destruir al mundo. Y no es Noé que lo dice, es Dios a Noé. He decidido el fin de todo ser. Es una declaración bastante contundente. ¿Qué pasó entonces con la alimentación del hombre? Génesis capítulo 7, versos 2, 12 y 17. Tú me harías favor de leer, si tú eres tan amable. Y te puedes, está aquí en la pantalla. Génesis, ahí está. Sí. Versículo 2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Muchísimas gracias. Entonces, aquí ustedes están viendo. Dios, en su infinita sabiduría, conocía lo que iba a pasar. Ya se lo había dicho a Noé, 40 días y 40 noches, señores. Y miren lo que Yocar acaba de leer, el verso 17. 40 días sobre la tierra, y las olas crecieron de una manera de tal magnitud, y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Miren, ustedes no van a hablar de los dinosaurios. Hay un reportaje muy importante. No me recuerdo el nombre, pero yo lo tengo, ese reportaje, un reportaje científico, donde habla que en un lugar de Estados Unidos, en Utah exactamente, hay un santuario de dinosaurios, y se han encontrado que esos dinosaurios, ese santuario, que la muerte que ellos tuvieron, ustedes saben que los dinosaurios son inmensos, la muerte que esos dinosaurios tuvieron fueron ahogados por agua.
y están en diferentes lugares. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Que el diluvio fue tan grande que aún esos animales fueron sepultados bajo agua. Y hay, le digo, hay reportajes científicos sobre eso, lo que habla también de la veracidad de la palabra de Dios. Porque hay estudios que avalan que definitivamente todos esos cadáveres que están en ese santuario en Utah pertenecen a esos animales de la época del diluvio. Porque imagínense 40 días sin luz. Ustedes ven los reportajes hoy día de todo los desagües que hay. Cuando ustedes ven que dura 3 o 4 días en España, no hace mucho, una inundación tremenda, que fueron sepultadas muchísimas viviendas, y apenas fue a partir ya del tercer día que comenzó a pasar esto. Imagínense 40 días, 40 noches. Entonces, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué sucedió entonces aquí? Que todas las plantaciones habían sido sepultadas también. Todo árbol que da fruto, el régimen ideal del hombre, que era Génesis 1:29, que toda planta que da semilla, fruto, y también el fruto que da semilla, ya eso había sido eliminado. Por eso Dios hizo provisión en el verso 2 del capítulo 7 de Génesis, donde dice que de todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja de macho y su hembra. Ahora, le voy a hablar aquí. Aquí está hablando de animales limpios y de animales inmundos. ¿Ya? Entonces yo le voy a hacer una pregunta, porque a mí me han dicho una gente, no, es que eso es del Nuevo Testamento. Entonces, ¿esto fue a los judíos que se lo dieron? No. Que me conteste alguien, si tiene una base científica, si esto fue a los judíos que se le dio. Cuando se habla, porque ni siquiera no había pueblo hebreo. Eso fue el mismo Dios. ¿A quién se lo dio? A Noé, no había el pueblo hebreo. Y lo que Dios declara inmundo, que nadie lo llame santo. Eso también lo vamos a ver también. Eso está en el libro de Job. Entonces, como no había provisión, Dios no iba a dejar que el hombre se muriera. Entonces, por eso hizo esa clasificación de los animales limpios y inmundos, que por cuestión de tiempo, ustedes me disculpan, pero eso está en Deuteronomio 14 y Levítico 11, ahí da la clasificación de los animales limpios e inmundos. Entre ellos, ustedes pueden más o menos tener una idea general. Están, según los requisitos que menciona Deuteronomio 14 y Levítico 11, el cerdo, la langosta, el camarón, el camello, el conejo, las palomas, todos esos animales. Ahí están las características. Muchos de estos animales, más bien estos que yo acabo de mencionar, la Biblia lo menciona en Deuteronomio 14 y Levítico 11 por su nombre, pero otros, por la inmensidad de animales que no reúnen las características y que son declarados en el mundo, están como generalidad, porque ustedes saben que hay una cabalidad inmensa. Pero lo que le acabo de mencionar está textualmente así. Incluso el cerdo y el ratón están en la misma categoría. Ya voy aclarando. Entonces, el que dice que no, porque la gente que come cerdo no come ratón, y la Biblia lo encasilla en la misma categoría, lo pueden buscar en la Biblia. Y usted dirá, bueno, pero está en el libro de Deuteronomio, claro, porque ahí fue dada ya al pueblo dando los detalles. Pero ya en el libro de Génesis se dice que había animales puros y animales inmundos. Ahora, una pregunta importante. Si Dios conoce al hombre, conoce a los animales, ¿ustedes no creen que por alguna razón Dios le prohibió estas carnes al hombre? Porque ¿por qué él hizo esta clasificación? Señores, por lo mismo que acabamos de decir, Dios es el creador de todo. Él conoce los cuerpos, Él sabe precisamente lo que el hombre puede digerir mejor. Aunque no fue el método de alimentación planteada en el jardín del Edén antes del pecado, pero el hombre, Dios tenía que tener una provisión para el hombre, y por eso fue esa clasificación. Yo quiero que este concepto quede muy claro en la mente de ustedes. ¿Cómo se llamó este régimen? Yo diría que es una dieta de misericordia, una dieta alternativa para que el hombre no padezca. Entonces, ahí está. Entonces, aquí dice algunas características, según Génesis capítulo 9, versos 3 y 4. Dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como la legumbre y las plantas verdes os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Este también punto, yo lo declaro acá, porque aún de los animales limpios, carne con su sangre no comeréis. ¿Ustedes están escuchando?
O sea que la gente, ahí va, que esas carnes muchas veces ensangrentadas, que sean de animales limpios, ahí dice que no, señores. Génesis capítulo 9, versos 3 y 4. Porque es bueno aclarar esos puntos también. Y hace distinción en la cantidad de animales permitidos. ¿Por qué digo esto? Porque yo les hablé al principio que hay tres tipos de dietas. La dieta ideal, que la vimos en Génesis capítulo 1, verso 29. La dieta de los animales permitidos, o sea, que la dieta permitida, dice de todo animal, Génesis capítulo 7, verso 2, de todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y hembra. Esos son los animales permitidos. Asimismo también hay una dieta que Dios le permite o le sugiere a usted, porque Dios no lo obliga a nadie, pero hay una dieta prohibida. Entonces entiéndase por esta clasificación del alimento ideal, el alimento permitido y el alimento prohibido, que Dios toma en consideración esto y que usted también lo debe tomar en cuenta porque es para beneficio del hombre, no es para beneficio de Dios. Ahora, ¿qué nos dice la ciencia? Para ir avanzando. ¿Qué nos dice la ciencia? Escuchen esto. Investigaciones varias. Miren, yo no puedo, de corazón, por cuestión de tiempo, mencionarles todas las investigaciones científicas que hay sobre el daño de esas carnes que están prohibidas en la palabra de Dios. Pero aquí se menciona una de ellas. En 1953, el doctor David Marks de la Universidad de Johns Hopkins, que es una universidad de mucho prestigio, dice, hay estudios, una apreciación experimental y farmacológica basado en los libros de Levítico 11 y Deuteronomio 14. O sea, este investigador dijo, pero déjame yo investigar este asunto, que la Biblia dice eso, a ver qué es lo que está pasando en el cuerpo. Entonces, que él encontró que la carne de estos animales mencionados como inmundo es mucho más tóxica, señores, y que la sangre es más tóxica también del que lo consume. O sea, él hizo experimentos en la sangre de los animales y también en la sangre y en el cuerpo humano. Y él demostró, de hecho, le hablo aclarando, que hay un parásito, y Juan de hecho tiene un amigo, un pariente, creo que no me comentó, que tiene un parásito que se llama Trichuris, que se alojó en el cerebro de, no sé, un primo tuyo, ¿no? Me parece. Sí, o sea, él es cuñado de mi tío. Cuando es cuñado de un tío de ella, que el hombre tiene una afectación cerebral y es una persona joven y fue a través de la carne de cerdos y de hecho se estudió bastante hasta llegar a este diagnóstico. Régimen de la misericordia. Siglo después, el Señor